El señor de Asa, que tiene mucho tiempo como un individuo relacionado con el quehacer municipal, la municipalidad lo pierde y ahora él pasa a ser un aspirante a la presidencia de la República, el señor Víctor de Asa, así se llama. Y aquí yo quisiera hacer una reflexión sobre esto. Parece que en este país todo aquel que lo llevan a manejar una posición donde hay recursos cree que puede ser presidente. Y resulta que el Estado pierde un buen servidor para convertirse en un pobre candidato o precandidato. ¿Y por qué pobre precandidato? Porque en la política las cosas no son de un día para otro. Y todo el que cree que con los recursos que le dan para manejar, la gente se mueve detrás de ellos, entonces piensa que ya puede ser presidente o lo que se le ocurre. Y pienso que es algo de lo que hay que reflexionar, y por eso yo siempre he dicho, y perdónenme lo que no le gusta, que aquí hay que definir un perfil para cada posición electiva. Aquí a todo el que se le ocurre quiere ser presidente. Aquí a todo el que se le ocurre quiere ser diputado y senador. Y con los cuartos que hay ahora, por múltiples razones, créame que comprando votos y comprando gente con la miseria que hay en estos países, llegan a contrapelo y en contra de lo que es la sociedad. El ego de ellos, la manera de querer ser, ya antes, y voy a mezclar una cosa con otra, antes los narcotraficantes pagaban para mandar a su gente, ahora quieren ir ellos. Qué cosa, ¿eh? Tenemos nosotros que hablar hoy así por arriba del caso del señor Wander Franco, una persona que es un ejemplo, un vivo ejemplo de lo que es crecer probablemente sin que me hayan preparado mental y psicológicamente para el éxito o el fracaso. Hay muchos padres que sacrifican la niñez, la adolescencia y hasta la juventud de muchos de sus hijos porque quiere que sean beisbolistas, porque quiere que sean basquetbolistas, porque quiere que sean futbolistas, etc. Y entonces los sacan y los llevan a lo que ellos llaman una academia, que a veces muchos son abusados ahí, de todas las maneras. Los sacan de la escuela y los ponen en una escuela especial que ellos supuestamente tienen. Y esos muchachos no a todos los van a firmar. Y el primer problema es cuando no lo firman, que salen de ahí cuando no lo firman, que salen de ahí a los 16, 17 años. Y entonces tienen que arrancar la vida con aquellas cosas en la cabeza, no voy a decir qué. Con el dolor de su familia que lo invirtió todo y hasta se lo reclama a veces y no dio o no pudo ser. Porque hay múltiples razones por las que no pueden ser. Porque el dueño de la academia quiso tenerlo ahí para tenerlo como presa para los que vienen a verlo, los cazatalentos, vienen a verlo y ven otros, y a ellos lo barajan ahí, lo barajan y lo dejan que se pase de tiempo y entonces no lo firman. Pero si son exitosos, entonces para eso debe haber un seguimiento psicológico, debe haber un seguimiento de formación, debe haber un seguimiento de control de emociones para que no pase como este caso. El muchacho exitoso, 20 y tantos de años, contrato millonario, pero tenía una desviación y una debilidad que no se le corrigió a tiempo y creo que ya le cogió la hora. Digo yo nada más. Fíjese, el Tribunal Constitucional de la República declaró inconstitucional la Ley 396/19, que regula el otorgamiento de la fuerza pública para llevar a cabo las medidas conservadoras y ejecutorias sobre bienes muebles e inmuebles. Dice el Tribunal Constitucional que deviene o que viola el artículo número 112 de la ley sustantiva y a la vez que va en contra de la Constitución y del decreto número 01/1013 sobre el procedimiento para
su elaboración, para la otorgación de fuerza pública, fue remitida al Congreso Nacional, en este caso a la Cámara de Diputados, para que ellos procedan a elaborar una ley para estos fines, y ya están en eso. Miren, hay un elemento que yo quiero comentar con ustedes y es lo que pasa en el espectro de la comunicación en República Dominicana. Se supone que el espectro de la comunicación el espectro de la comunicación es manejado, controlado y otorgado en usufructo por el Estado Dominicano a través de la organización, del organismo que maneja, ay Dios, bueno, ese mismo, que yo pienso que cuando se maneja el espectro de la comunicación a través de la telecomunicación, el Ministerio de Telecomunicaciones, no debe otorgársele tanto poder a una sola persona o a una sola institución que maneja tantas y tantas frecuencias. Pero ¿y cuál es el fin? En un momento determinado, de manera antiética, esa persona puede apoyar a quien esté en el poder, pero en otro momento puede estar del otro lado y también de manera antiética apoyar a la oposición políticamente. Esa institución hoy es manejada con mucho criterio por Guido Gómez Mazara y que está tecnificando. Ahora, yo lo que critico es por qué el espectro radiofónico, de la comunicación, tiene que ser entregado en masa a una sola persona o a una sola institución en detrimento del sistema de comunicación de la República Dominicana. Mire, estamos pasando por un proceso, una crisis de calor en República Dominicana y el mundo. Y aquí hay que decir que hay medidas que tomar porque eso puede afectarle su piel, eso puede afectarle su corazón, eso puede afectarle la presión, eso puede afectarle la salud de diferentes maneras. Por ende, hay que mantenerse en ambiente fresco como ambientado. Hay que mantenerse con ropa ligera si no está ambientado. Hay que moverse lo menos posible, ponerse lo menos posible al sol y al calor para mantener en buen estado la salud. Esta es una de las razones por las que dicen que se ha disparado el consumo de energía eléctrica, porque gente que nunca prendía ni un abanico, tienen hasta 6 abanicos prendidos en su casa, todo lo que sea aire, porque no es fácil esta situación. Miren, el dólar en República Dominicana, el dólar en este tipo de países tiene que ver de toda la manera con lo que es el costo, el precio, pero también tiene que ver con la especulación. Y recientemente el Banco Central tomó algunas medidas para controlar el manejo del dólar. Después de $10,000, su negociación o su manejo deberá tener una serie de requisitos que hay que cumplir. Pero también pienso que las autoridades, esa misma que mencioné hace un ratito, deben ponerse de acuerdo. ¿Y sabe por qué? Porque aquí hay mucho dinero que anda rodando de todas las maneras. Y entonces ese dinero hay que perseguirlo. ¿Y sabe por qué hay que perseguirlo? Porque ese dinero, quien no quiere tenerlo en pesos, entonces lo invierte en dólar. Y eso va presionando el mercado del dólar en República Dominicana. Y siempre he dicho, no hay justificación para que un país donde hay tanto turismo, donde llega tantas remesas y supuestamente con el crecimiento que tiene la zona franca, tengamos el déficit de dólar que tenemos. Y decía yo por eso hace un tiempo que hay que ver lo que es la estructuración criminal permitida a veces desde el centro del manejo del mismo Estado. Miren, en
Milei aquí viene Nando y me trae un poquito de agua y me dice que me refresque. Antes de llegar a Milei, quisiera yo decir que Marilady clasifica para la semifinal del Mundial como primera de su categoría. Llegó primera nueva vez Marilady y ahí está, como siempre, buscando su tercera medalla en un Mundial. Vamos todos a orar porque Marilady pues sea la campeona en este gran mundial en los 400 metros. Ahora yo quisiera hablar de un tema. Me dice Nando que vaya terminando porque he hablado demasiado hoy. Mire, quisiera hablar del 9/11 que el 11 de septiembre llegó a sus 24 años. Siendo presidente el señor George W. Bush, un 11 de septiembre, y hasta se me tranca la garganta hablar de esto. Ahora tempranas del día, fueron secuestrados 3 aviones y uno de ellos fue estrellado contra las Torres Gemelas, donde estaba el centro económico en el downtown en Estados Unidos. Desde ese momento el mundo no fue el mismo. Desde ese momento el mundo cambió. Desde ese momento el mundo supo lo que era el terrorismo de un individuo que se formó en los cuerpos investigativos, en los cuerpos de seguridad de Estados Unidos, como fue Osama Bin Laden, que fue el mentor de aquel ataque. Al Qaeda fue quien lo ejecutó, pero Osama Bin Laden fue el precursor. En ese momento Al Qaeda logró darle un golpe a Estados Unidos de 2.996 muertos, incluyendo 19 terroristas y 24 desaparecidos, al igual que 25,000 personas heridas y mutiladas. Y yo pienso que nosotros tenemos un mensaje con esto. Y yo pienso que nosotros tenemos un aprendizaje con aquello. Y yo creo que cuando se habla de este nivel de ataque, es porque aquel país que todos creíamos que era una mole que no se podía atacar, se vio la vulnerabilidad que tenía. Se vio lo sensible que era ante las maquinaciones de un individuo que ellos mismos formaron, como era Osama Bin Laden. Una persona que se creía prácticamente impenetrable, como era George W. Bush. En ese momento le dieron en el centro. Le dieron donde más le dolía al mundo, porque ahí murió gente del mundo entero. Y nadie puede, a menos que no sea loco, si es del mundo occidental, puede decir que aquello fue una obra que nada tenía de bien. Fue una obra maquiavélica, fue una obra desastrosa, fue un asunto triste para el mundo. Yo creo que ahí lo único bueno que hubo fue que por primera vez se hizo una transmisión vía satélite. Por primera vez se utilizó el satélite y se hizo una comunicación en vivo en ese momento donde el mundo pudo ver en vivo, en el momento, aquello que viéndolo aún no se podía creer.